Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar de Harting Iberia, el webinar de julio. En este caso soy yo, Vicente Vázquez, quien se va a encargar de hacer esta presentación. Y bueno, como podéis ver aquí, esta presentación se va a centrar en las novedades que presentó Harting en la Feria de Hannover. En la Feria de Hannover, en abril, Harting presentó varias novedades centradas en las tendencias que se han detectado para la industria 4.0, centrándonos en lo que serían para miniaturización, modularización, personalización, etcétera. Entonces, hoy veremos lo que consideramos las novedades más importantes a nivel de conectorización de esta feria. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en novedades que se encargan de dar versatilidad y facilidad de montaje a aplicaciones existentes. La primera de ellas es una novedad de una nueva gama, de la gama industrial HAN, que en este caso, como podéis ver aquí, es el HAN 1A. En este caso se trata de conectores muy compactos, pero cuya principal ventaja es la versatilidad. El hecho de que se puedan escalar y que se puedan adaptar a la aplicación que tengamos. La verdad es que cuando estamos hablando de los sistemas de interconexión o de los conectores, nos encontramos que suele ser algo que se piensa al final del diseño. Y entonces nos tenemos que adaptar al tamaño, al tipo de conexión que tengamos que realizar, orientación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces este conector, la ventaja es que es muy escalable. Podemos tener versiones IP20 o IP65, podemos tener soluciones que sean para manguera de cable o hilos discretos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo a la izquierda con hilos discretos y otro ejemplo con una manguera de cable. Por otro lado, también es adaptable a la aplicación, como comentábamos antes. Es decir, aquí, por ejemplo, podemos hacer una prolongación. Mediante un accesorio se puede hacer que la prolongación sea fija a una superficie, como en estos dos casos. Y luego tenemos la opción de entrada a cuadro, que podemos entrar de forma recta, entrar de forma codada, como el caso que tenemos aquí, de tal manera que nos podemos adaptar a las necesidades del cliente. Entonces, el HAN 1A, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el núcleo de una solución HAN 1A? Vale, pues en este caso tenemos dos componentes, un cuerpo macho y un cuerpo hembra, ¿vale? Y esto es la base de la aplicación, es decir, ya con esto podemos realizar una conexión enclavada. Estos, digamos que tienen no es un aislante, sino que tiene eh, su propia cubierta, su propio envolvente, ¿vale? Está integrado, es un envolvente de plástico. Y por otro lado, tiene un enclavamiento, como podemos ver aquí. El enclavamiento puede ser por una pletina o puede ser con una garra que hay aquí. A partir de aquí podemos tener diferentes tipos de accesorios para adaptarnos a la aplicación. Pero la base, como podéis ver aquí, es esto, un cuerpo macho y un cuerpo hembra. Entonces, tenemos diferentes cuerpos macho y hembra dependiendo de lo que queramos transmitir. Tenemos opciones para potencia, 2 más tierra, 3 más tierra, 5 más tierra, con diferentes tipos de terminación. En el caso más básico tenemos terminación a tornillo y luego cuando vamos aumentando los contactos podemos llegar a utilizar terminación de engaste. Como podéis ver, los datos de potencia y de intensidad son bastante interesantes, ¿vale? También tenemos opciones para pasar señal, hasta 12 contactos, ¿vale? Y luego también tenemos versiones para comunicación, en este caso comunicación Ethernet, son apantallados y en este caso podríamos pasar una transmisión de categoría 5 de 4 polos o una transmisión de categoría 6, 8 polos. ¿Vale? Una vez que tenemos el tipo de transmisión que queramos transmitir, lo que podemos hacer es escoger el tipo de enclavamiento. Todos estos cuerpos que hemos visto aquí tienen dos versiones. Una que es con un enclavamiento mediante pletina plástica, que es la que podéis ver aquí. O en otro caso tenemos la opción de colocarle un enclavamiento metálico. Como podéis ver aquí, si escogemos esta misma opción, nos da una alternativa que es simplemente no poner ningún tipo de enclavamiento. Pero lo ideal es que en este tipo de conectores se haga algún tipo de enclavamiento para asegurar que la conexión de los contactos macho y hembra sea lo más adecuada posible.
Por otro lado, es escalable. En su versión más básica es IP20, pero si por ejemplo queremos añadir algún tipo de estanqueidad adicional, disponemos de estas dos gomas, ¿vale? Cada tipo de cuerpo tiene una goma con el mismo número de orificios que contactos tenga, ¿vale? De tal manera de que pueda asegurarse simplemente con estos dos elementos una IP65. En caso de que no se utilicen los contactos, hay ciertos elementos que pueden tapar los agujeros para mantener esta estanqueidad. Entonces, aquí podemos ver un diagrama de todos los accesorios que podemos encontrarnos para poder realizar las diferentes aplicaciones. Tenemos soluciones, por ejemplo, que nos pueden crear un conjunto similar al de capota y una base que tenemos en otro tipo de gamas como el Han 3A. Tenemos la posibilidad de hacer aéreos. Con este elemento la prolongación aérea se puede convertir en una prolongación a superficie. Y luego también tenemos opciones en caso de que no queramos utilizar el prensastopas que viene incluido en este accesorio, brías a tornillo. De hecho, lo vamos a ver un poco más al detalle cada accesorio. Aquí tenemos la opción de hacer la retención con bridas. En caso de que tengamos una manguera o hilos discretos, se puede utilizar esta solución de tal manera que queda embridada y bien sujeta. Y esta solución nos permite tener también una escalabilidad en la IP. Si queremos IP20 no hay que poner ningún accesorio adicional, pero si queremos colocar, si queremos llegar a una IP65 colocando una junta aquí, la que habíamos visto anteriormente, podemos mantener la IP. ¿Vale? Otras opciones es para tener una configuración base y capota similar a la que tenemos en el Han 3A, tenemos estos tres elementos de aquí. Un accesorio para entrar a cuadro recto, uno acodado y luego también la posibilidad de colocarle un cuerpo con prensa, un accesorio con prensa. En este caso podríamos llegar a pasar cable de 10 milímetros. En caso de que el cable fuera superior a 10 milímetros podríamos utilizar la opción anterior mediante un sistema de retención con brida. Lo curioso de estos accesorios es que en este caso ya es IP65 solo por colocarlos, no hay que poner ninguna junta adicional porque estos elementos ya tienen una junta incluida. Por otro lado, son rápidos de montar. Para colocarlo con el cuerpo es simplemente presionar y mediante estos enclavamientos que tienen aquí quedarían rápidamente montados. No hay que atornillar el aislante con la base como que se tenía que hacer en la gama Han 3A, por ejemplo. Con estos elementos podemos realizar todo tipo de orientaciones y aplicaciones. Si queremos hacer prolongaciones aéreas, en este caso solamente hay que colocar en cada lado este accesorio, que además nos simplifica el número de referencias que tenemos que hacer para el montaje, porque solo utilizaríamos tres referencias, el cuerpo macho, el cuerpo hembra y este accesorio. Podremos hacer prolongaciones fijas colocando estos elementos en este accesorio de aquí. Este accesorio está pensado para que se pueda atornillar en una superficie, como podemos ver aquí, y poder realizar la prolongación. Y aparte son apilables, como veremos a posterior. De tal manera que podemos tener muchos conectores puestos uno al lado del otro. Y por último tenemos la opción de entrada de cuadro, ¿vale? Que puede ser recta, como con este accesorio aquí, o puede ser acodada, como podemos ver aquí. Aparte, como comentamos antes, son fácilmente apilables, ¿vale? Y para poder codificarlos visualmente y evitar el error, disponemos de este otro accesorio con diferentes colores, verde, amarillo, azul, rojo, ¿vale? De tal manera que podemos codificarlos visualmente y evitar una conexión errónea. Concluyendo esta nueva gama, comparándola con el Han 3A, que es esta otra que tenemos aquí, que es, digamos, la gama clásica, la que siempre ha tenido Harting desde hace muchos, muchos años, con gran éxito, por cierto. Las ventajas que tenemos de esta nueva gama con respecto a esta es, primero, que es un tamaño mucho más compacto, a razón de eso también tiene menor peso, pero sin embargo no es igual de seguro y fiable que el Han 3A. Es más fácil de montar, como habíamos comentado, no necesitamos atornillar los aislantes al cuerpo, a los envolventes, como en este caso.
Su precio es más económico y el plástico que utiliza es resistente a químicos, con lo cual tiene un comportamiento contra la corrosión mucho mejor que el que tiene un conector Han 3A. ¿Vale? Esto en referente a esta nueva gama. Como podéis ver, es una gama muy versátil y que nos permite abrir mercado a soluciones que hasta ahora no eran las idóneas para un Han 3A, debido a que el Han 3A tiene un comportamiento muy bueno, pero a lo mejor tiene unas prestaciones que no son tan necesarias como para poder utilizarlo. El Han 1A, al ser escalable, nos permite adaptarnos a los requisitos de la aplicación y no al revés. Vamos a hablar de otra novedad ahora, que son las soluciones de montaje trasero. Esta solución, en cierto modo, lo que pretende hacer es dar una versatilidad o una facilidad al montaje de zócalos en un cuadro eléctrico. Es una de las referencias más típicas que nos encontramos en nuestro catálogo. Siempre se ha tenido que montar de la misma manera, de la manera tradicional, es colocar el conector por la parte de delante y atornillarlo por aquí. Y esta nueva gama nos ofrece un nuevo modo de montaje. Aún así, es totalmente compatible con el sistema de conexión tradicional. Es decir, como podéis ver aquí, se compone de dos piezas, uno que es este bastidor donde colocaremos el aislante y el zócalo que va en el armario. Si queremos montarlo de forma tradicional, simplemente se coloca el bastidor dentro del zócalo y entonces se monta por delante como siempre se ha hecho. Sin embargo, ahora vamos a ver por qué un montaje trasero es mucho más interesante a la hora de hacer un cuadro. Y entonces vamos a explicar normalmente cómo se monta un cuadro eléctrico. En un cuadro eléctrico tenemos dos partes, uno que es el envolvente, el armario propiamente dicho, y luego la placa donde instalamos los componentes. Esta placa normalmente cuando tenemos que hacer una instalación se hace en un banco o en una mesa de trabajo en la cual podemos colocar los diferentes elementos de forma sencilla. Elementos como el carril DIN, canaletas, magnetotérmicos, contactores, borneros, etcétera, etcétera. En este caso siempre teníamos un elemento que era el conector, que digamos que estaba entre los dos mundos. Digamos que el conector se tiene que cablear con otros elementos que van en la placa y sin embargo normalmente se conecta en el armario eléctrico. O sea, mecanizar el armario eléctrico y colocar la base. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora, si queríamos realizar el montaje de este conector, nos encontrábamos que o bien teníamos que dejar un regletero con el cual, una vez montada la placa en el armario, teníamos que cablearlo, ¿vale? O bien dejar los cables sueltos. Igualmente, cuando hubiésemos acabado de instalar la placa, también tendríamos que cablearlo en el conector, ¿vale? Entonces, la gracia de utilizar montaje trasero es que este conector ya lo podemos cablear cuando estamos haciendo la placa, de tal manera que podemos ahorrarnos ese tercer paso de cablear el conector directamente en el armario, ¿vale? Esto facilita enormemente lo que es la instalación, porque cuando tenemos que montarlo, lo que nos podemos encontrar es que el operario se tiene que adaptar al armario. Es decir, si tenemos un conector colocado en la parte inferior, tenemos que trabajar agachándonos con la posibilidad de cometer un error a la hora de meter un cable en el conector. Si tenemos un conector de muchos polos, es muy probable que no trabajando en las condiciones más ideales, es probable que podamos cometer un error. En cambio, con el montaje trasero nosotros podemos tener el conector encarado a nosotros. Podemos trabajar con él, tenemos la posibilidad de cablearlo directamente cerca a nuestra visión para poder hacerlo en las mejores condiciones y no equivocarnos, así minimizamos errores. Y ya sea en la mesa de trabajo o ya sea en el armario ya con la placa ya instalada. Y luego finalmente lo único que tenemos que hacer es agacharnos, pero para conectar el bastidor en el zócalo. De esta manera facilitamos la instalación y minimizamos los errores que pueden darse, porque estamos trabajando todo directamente en este recinto, no estamos trabajando en los dos lados. Aquí hay que tener en cuenta de que este lateral puede estar completamente lleno de conectores
y entonces no es lo mismo trabajar con un conector en un extremo que en otro. Aquí podemos sacar el bastidor, ponerlo como mejor nos convenga y luego realizar la instalación en el zócalo. Esta solución se ha implementado primeramente en la gama Haneco, que son los conectores de plástico. Tanto el Haneco A y el Haneco B ya venían con la opción con esta prestación, con la opción de montaje trasero, pero esto también se está implementando en soluciones de toda la vida, por así decirlo. En las bases metálicas ya tenemos una versión con montaje trasero, que además tiene otra serie de ventajas, como que, por ejemplo, la junta no viene separada del zócalo, sino que viene ya montada en el zócalo, lo que evita que se pueda caer a la hora de realizar el montaje, etcétera. Además tiene un faldón que evita que se expanda hacia afuera, lo que da una mayor seguridad en la estanqueidad a la hora de montarlo. Y aparte del Hanbe, en un futuro, dentro de unos meses, también estará disponible en la gama para exterior, la Han-M, que lleva enclavamientos metálicos, que lleva también la junta de Viton, FPM, ¿vale? Y esta opción más adelante todavía se va a implementar en más gamas. Ya hablando de versatilidad, hemos visto, por ejemplo, un conector que se adapta a la aplicación, hemos visto una carcasa que se adapta a cómo queramos montarla, pero también en conectores RJ45 hemos tenido novedades que nos dan una versatilidad a la hora de decidir cómo queremos montarlo dentro del equipo. Estos cableados sobremoldeados que podéis ver aquí tienen la característica, la particularidad de que se pueden orientar como nosotros queramos. Es decir, cuando vayamos a colocar, por ejemplo, un switch dentro de un armario, los cableados que vayan a hacer la conexión pueden venir de diferentes lados. Dependiendo de cómo esté ubicado el switch, nos podemos encontrar de que puede haber problemas de profundidad. En caso de que tenga que ir recto, se puede bloquear con la puerta del armario, por ejemplo, o con otros componentes. Entonces, la gracia de este sistema es que como los conectores RJ45 de estos cableados se pueden orientar, pueden ser rectos, pueden orientarse en 45 o 90 grados, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Aquí podéis ver varios ejemplos. Pero la gracia es que ya no tenemos que estar pendiente de dónde lo vamos a colocar para escoger de antemano el cableado. Nosotros tenemos varios cableados, todos ellos con este sistema, y luego cuando vayamos a montar decidimos la orientación que queremos darle. De esta manera, pues facilitamos reducir referencias en esto. Lo único que nos interesa es conocer la longitud que necesitamos, ¿vale? Aquí podemos ver un poco cómo funcionaría. Por defecto lo podemos tener recto y girar a una dirección izquierda-derecha, pero por ejemplo si quisiésemos hacerlo de arriba a abajo, en este caso tenemos que cambiar la orientación del boot, que se puede separar del sobremoldeado del conector. El sobremoldeado sería esta parte negra que podéis ver aquí. Se separa, se gira a 90 grados, se vuelve a conectar y ahora tenemos una nueva orientación que podemos darle a estos latiguillos. Todos estos latiguillos sobremoldeados son IP20, son categoría 6, ¿vale? Y en cableado tipo PUR. Por último, no queríamos acabar sin hablar de actualizar lo que consideramos el nuevo futuro de la conexión Ethernet, ¿vale? El conector Ethernet, aunque hemos visto que se utiliza mucho en la industria, el RJ45, es un conector que a la hora de la verdad tiene un rendimiento limitado, tiene un tamaño que ya empieza a ser grande para determinados equipos y la robustez, sobre todo cuando hablamos en entornos que pueda haber vibración, no es la más adecuada. Por ese motivo, Harting desarrolló un nuevo estándar para conexiones Ethernet que es conocido como el IX industrial, que aquí podéis ver su logo, ¿vale? También lo conocemos como Capitán IX.
¿Cuál es la principal ventaja de este tipo de interfaz? Bueno, ya lo habíamos comentado otras veces, su principal ventaja es el tamaño, que es muy compacto. Aquí podemos compararlo con un puerto RJ45 tradicional y es un 70% más pequeño. Realmente es una reducción muy visible y muy significativa. Para que nos hagamos una idea, imaginemos un switch en que tenemos 5 puertos RJ, ¿vale? 5 jacks, comparándolo con los jacks que podemos colocar mediante el IX industrial. Donde antes poníamos 5, aquí podríamos llegar a colocar 9. Esto puede hacer equipos que ya no podían minimizarse por culpa del tamaño de este puerto, pues ahora podemos llegar a minimizarlos o incluir más puertos en él sin tener que tener un aumento de tamaño considerable. Por otro lado, es mucho más robusto. Estos 5 PECs, 5 salientes que podéis ver aquí, no solamente se encargan de dar la continuidad del apantallamiento al jack, sino que además le dan robustez, lo que hace que esto se pueda utilizar en aplicaciones donde puede haber vibración. Cumple la normativa de fabricación 61373, cumple la categoría 1B, ¿vale? Con lo cual tiene una alta resistencia a choque y vibraciones. Aparte, el enclavamiento que tiene el aéreo con respecto al jack es mucho más robusto. Hay un enclavamiento en cada lado. Aquí podemos ver cómo funciona dentro de su parte interna, ¿vale? Y es mucho más fiable. Una vez conectado es mucho más difícil desconectarlo y la conexión entre contactos también es mucho más fiable. Al final esto lo que nos da es un mayor rendimiento. El apantallamiento es 360 grados y su velocidad de transmisión que puede alcanzar es categoría 6A. Aparte de que también podemos pasar potencia a través de este conector, por ejemplo con Power over Ethernet, puede ser PoE Plus, ¿vale? Al final se trata de un conector muy útil. Realmente es un conector que en el interior lleva 10 contactos, como podéis ver aquí, pero 2 contactos cuando hacemos una comunicación Ethernet se utilizan para hacer el apantallamiento de los pares, ¿vale? Aquí tenemos un par, otro par, otro par, otro par. Por eso tiene un mejor rendimiento que un RJ45, ya que el apantallamiento de los pares no se mantiene en la parte de la conexión. Aquí sí. Pero la ventaja es que también se puede utilizar este conector para pasar pues 10 contactos, 10 señales, ¿vale? De tal manera que por eso tenemos dos versiones, el tipo A que está pensado para Ethernet y el tipo B que es para pasar señales, hasta 10 señales apantalladas. Entonces, hasta ahora habíamos visto que teníamos un PCB acodado de forma vertical. El jack, ahora a conexión a PCB ya tenemos una versión horizontal y también existe una versión recta. Aparte, Harting ha hecho una colaboración con Fluke de tal manera que se pueda certificar los cableados IX industrial. Y esto es muy interesante porque que Fluke se haya interesado en crear este tipo de elementos sin tener que utilizar un adaptador IX-RJ o otro tipo de conexión Ethernet. El hecho de que Fluke con Harting haya colaborado en realizar este tipo de accesorio indica el potencial que tiene este conector en el futuro. Aplicaciones donde se puede utilizar, se puede utilizar tanto en maquinaria como en transporte debido a su robustez, automoción, robótica. Estamos hablando de aplicaciones en las que cada vez se requiere conectores Ethernet más pequeñitos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una cámara de videovigilancia, cámaras que cada vez requieren un tamaño más pequeño, PCs industriales que también cada vez requieren de menos espacio para la interconexión, ¿vale? El IX sería una solución ideal, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, un switch que en vez de utilizar 8 puertos o 5 puertos RJ45, en este caso, cómo quedaría de tamaño un conector con 8 jacks IX industrial. Ya vemos que, por ejemplo,
tiene más puertos en el mismo tamaño que el de 5 y si necesitásemos 8 podríamos utilizar un tamaño incluso más pequeño que el de 5, como podemos ver aquí, la profundidad es mucho más pequeña, con lo cual podemos minimizar el número de las dimensiones de un switch cambiando de RJ45 a un Jackie X industrial. Bueno, pues hasta aquí las principales novedades a nivel de conectorización presentadas por Harting en la feria de Hannover. Si tenéis algún interés o queréis recibir más información de algunas de las gamas que aquí hemos comentado, no dudéis en enviarnos un correo o contactarnos directamente, llamándonos o como sea. Y bueno, espero que haya sido de vuestro interés y desde aquí invitados al próximo webinar que haremos en septiembre. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.